Shalom, ¿cómo están? Ahorita comenzamos. Bienvenidos. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta tarde la parashá de la semana, Naso. Vamos a hablar de la parashá de la semana. Es la parashá que nos corresponde estudiar, así que la vamos a estudiar todos en esta tarde. Naso está en Números capítulo 4 en el Pasuk 21. 4:21. Vayan para allá. Vamos a hablar un poquito de la parashá, pero también vamos a usar muchos valores numéricos de la palabra Naso, que es la clave de la parashá. Siguiendo con el tema de construir un mundo mejor, siguiendo con el tema de estamos aquí para jugar un rol importante desde nuestra trinchera cada uno, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir, un trabajo que desempeñar, que realizar. Y lo importante es que sepamos cuál es ese trabajo, qué es aquello que Hashem quiere que hagamos para que podamos aportar algo en la construcción de un mundo mejor. Hablábamos ayer en Shavuot, en la noche de Shavuot, que tenemos un trabajo que hacer todos en esta pandemia, en esta situación. Vemos que el mundo está buscando cómo hacer ya de todo, ya venden unas pistolas para poder esterilizar o higienizar o sanitizar todo lo que compras, etcétera, etcétera. Es decir, esto va a cambiar, sí va a haber una nueva realidad, yo lo creo, que sí, se están buscando que las tiendas tengan ahora un tipo de luz que es la que es muy característica de los laboratorios clínicos, los laboratorios médicos, los de investigación, que tienen una luz infrarroja, sí, algo así, una luz azul muy fuerte, que lo que hace es sanitizar y limpiar la atmósfera y limpiar los muebles. A todo lugar donde la luz llegue, esa luz va a eliminar los bichos, todas las cosas que pudieran contagiarse. Van a cambiar muchas cosas. Pero en medio de todo esto, ayer hablábamos y hablábamos lo que el rap nos enseñaba, que en medio de toda esta crisis la gente no está acercándose al Eterno. Ese es uno de los roles que nos corresponde jugar a nosotros como pueblo del Eterno en esta circunstancia, poder de alguna manera transmitirle a los demás que hay no solamente hacer como una opción, no es la idea de una opción, sino cuándo o hasta cuándo los seres humanos van a alzar su rostro al cielo, sabiendo que es del cielo donde viene la respuesta a las necesidades de cada uno de nosotros. Yo creo que es parte de nuestra tarea ser responsables, cuidarnos, guardarnos. Miren, el mensaje que mandamos cuando no seguimos las indicaciones de las autoridades es que no obedecemos. Y si no obedecemos las indicaciones de las autoridades, tampoco estamos obedeciendo a Dios. Y las autoridades hay leyes que están dictando, ¿cómo se podría llamar? Indicaciones de las autoridades donde piden que no se aglomere la gente, donde no se reúna la gente, donde se tengan que suspender todo tipo de reuniones, fiestas, etcétera, etcétera. Aquí en Querétaro acaban de elevar otro mes, prolongar esto, todo junio, porque en Querétaro estamos en el pico de las transmisiones o de los contagios. Se están contagiando más diario aquí en Querétaro que hasta antes del 1 al 8 que consideraban a nivel nacional que iba a ser el pico del contagio más efusivo que se iba a dar. Aquí está pasando ahorita. Entonces el gobernador tomó la determinación de que se prolongara un mes más, todo junio, y no sé en otros estados. El punto no es lo que haga Querétaro, el punto es que hay una indicación a nivel nacional donde nos piden que nos guardemos, y qué pena que no estemos respetando, no estemos cuidando y observando. Y el mensaje que mandamos a la sociedad es que tampoco somos de los que respetamos instrucciones y obedecemos lineamientos gubernamentales. Y cuando nosotros mandamos ese mensaje a los demás, también le estamos diciendo que no respetamos a Dios.
porque la palabra del Eterno nos enseña que hay leyes terrenales y que hay que someternos a esas leyes terrenales, es decir, obedecer esas leyes terrenales. Quien obedece una ley terrenal, indirectamente o directamente también está obedeciendo una ley espiritual, el obedecerla. Así que la forma desde mi trinchera en esta situación que me corresponde y en otras más, en la cuestión del matrimonio, en la cuestión del trabajo, en la cuestión del bienestar social, yo tengo que aportar no solamente desde el buen deseo de mi corazón, sino de las acciones que emanan de ese buen deseo del corazón. Es decir, yo le tengo que decir a la gente que se puede vivir mejor, que se puede vivir bien, que se puede vivir en paz, que se puede vivir en armonía, teniendo armonía familiar. Ahora, entiéndase por armonía el concepto hebreo Shalom Habayit, pero el Shalom Habayit no puedes hablar de armonía familiar si no estás en armonía con las cuestiones espirituales. Es decir, es una cuestión vertical, viene del cielo todo. Shalom es el nombre, uno de los nombres del Eterno. Él es mi paz, así que yo no puedo decir que tengo Shalom Habayit aquí con mi esposa si estoy desobedeciendo las cuestiones espirituales. Es toda una línea vertical, es todo un concepto que la Torá enseña. Estás en paz con Dios y puedes estar en paz con los demás. Estás obedeciendo a Dios y como beneficio de obedecer al Eterno vas a gozar de una serie de bendiciones, de abundancia que necesitamos, y no necesariamente la abundancia tiene que ver con cuestiones económicas. La abundancia un concepto desde la óptica de Torá, que incluye todo: salud, bienestar familiar, paz y armonía con el esposo, con la esposa, con los hijos, honra de los hijos hacia los padres, respeto entre los hijos, provisión, nunca te va a faltar nada. Es una de las cosas que él ha prometido, que no va a haber un justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Haz lo que te corresponde, trabaja en lo que te corresponde, desde tu trinchera, desde tu hogar, desde ahí empieza haciendo obediente, haciendo todo lo que te corresponde, y convencido estoy que Hashem va a empezar a hacer las cosas. Y miren que esta parashá se llama Naso. Naso significa levanta, pero fíjense si tú lo lees en español, la parashá dice: y le dijo el Eterno a Moisés, levanta un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas y sus familias. Dice, levanta un censo. Cuando leemos levanta un censo, nos da la idea en la instrucción de que algo está caído. Levanta un censo o levanta una tarea determinada. Pero Nazó no solamente significa levantar, significa alzar, significa elevar. Esto es otro concepto, ya cambiaría la idea del censo. Levanta un censo, sí, alza un censo, sí, pero levántalo con los hombres y con las mujeres elevados, es decir, ya es otra idea, ya no es la misma. En la palabra Nazó, en su propia raíz, comparte varias definiciones y una de ellas es elevar. Una de las cosas y una de las tareas que tenemos es elevar nuestra conducta, elevar nuestra conciencia, elevar nuestra forma de mirar las cosas, nuestra forma de servir a Hashem, nuestra forma de buscarlo. No puedes estar en el mismo nivel, en el mismo rango que estuviste hace 15 días, hace 8 días, hace un mes, ayer que empezamos a celebrar Shavuot. Es decir, cada día debes de buscar elevarte, elevar tu conciencia. Cuando elevas tu conciencia en el sentido espiritual, estás desarrollando las midot, las cualidades que Hashem tiene como característica en su pueblo. Es decir, Hashem espera de nosotros una serie de características, una serie de cualidades y de virtudes que deben de ser aquello que nos distinga de los demás, aquello que nos distinga por encima de todas las naciones, porque por encima de todas las naciones Él nos tiene. Somos la niña de sus ojos, somos los deseados de las naciones, y esto no se logra nada más con la mera acción de decir, pues yo hago lo que puedo, o digo que soy.
y no hago lo que corresponde. No guardo Shabbat como corresponde, no enciendo velas lo hago cuando puedo. Si hay otro compromiso previo, prefiero cumplir el compromiso que guardar el Shabbat como lo debo de guardar. Es decir, no quiero que pierdan de vista que guardar Shabbat no es un concepto nada más para Israel. Está escrito desde el principio de la creación, cuando todavía no estaba definido la idea de Shabbat, cuando habla de la creación, que al séptimo día descansó y lo santificó. Génesis capítulo 3 dice que al sexto día, cuando creó al hombre, trabajó con el hombre y descansó al séptimo día. Es decir, estaba dejando establecido que iba a haber un día dedicado para él. Es muy bonito tratar de justificarse y decir, bueno, yo no soy judío, estos preceptos no son para mí, hay cosas que sí son para mí, cosas que no tomo. O sea, estamos ya hablando de una especie de conveniencia y no es la idea. Por eso la parashá Nazó le está diciendo a Moshe, Vaidaber Adonai el Moshe, Nazó el Rosh. Así dice, ni siquiera dice que levante un censo sobre los hijos, nada más. Obsérvelo en hebreo cómo dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. El Vaidaber Adonai, el hablar severo de Dios, el hablar con la intención de instruir, el Vaidaber. Cuando nosotros miramos, bueno, voy a detenerme aquí tantito porque hay gente nueva que se está conectando con nosotros y no han oído mucho esta expresión, pero Vaidaber Adonai y Vayomer Adonai son las expresiones en la Torah cuando dice y dijo Dios y habló Dios. En español parece que no tiene una connotación o un énfasis. Y dijo Dios y habló Dios. Parece que es lo mismo, pero en hebreo, Vaidaber Adonai y Vayomer Adonai sí significan dos cosas completamente diferentes. Vaidaber Adonai es el hablar severo, el hablar de instrucción que Dios quiere darnos, pero un hablar de ponme atención, no estés distraído, capta lo que te voy a decir, porque lo que voy a decir es importante. Y luego lo dice, Nazó et Rosh, cuenta las cabezas, así no dice en español. O vean cómo lo tradujeron. Y dijo el Eterno a Moisés, levanta un censo de los hijos de Gershon. En hebreo dice, Nazoet Rosh Bene Gershon. Nazoet Rosh, cuenta, alza, levanta a los que tienen una actitud, a los que ya tienen otra actitud, a los que de cabeza, a los que piensan con la cabeza, actúan con la cabeza, a los que han oído, me han aprendido a oír. Eso es la idea de Nazó et Rosh. Cuando dice Vaidaber, ese es hablar severo. Cuando dice Vayomer Adonai, el Vayomer es el hablar suave, tierno, amoroso de Dios. Ven, hijito, como si nos estuviera hablando en ese tono. Nosotros somos muy dados a expresar los tonos de nuestro estado de ánimo en relación a cómo lo hablamos. Si le queremos hablar al hijo tierno, hijito, bonito, chiquito, ven, chiquita, ven, como quiera que le digamos. Pero cuando ese chiquito o esa bonita no nos hace caso, no cambiamos el tono. Te estoy hablando, ven para acá. O sea, cambiamos el tono. Bueno, la Torah enseña a Hashem que también hace lo mismo. Nos habla en tonos diferentes, nos habla de maneras diferentes, y en la parashá de Nazó nos está hablando Vaidaber. Escúchame, lo que voy a decir es importante, está diciendo Dios. Vaidaber Adonai, el Moshe Lemor, habló a Moisés y le dijo, Nazoet Rosh, levanta, alza, cuenta a las cabezas. Lo siento, no dice a las colas, no dice a los pies, no dice a las manos, no dice dice a las cabezas. Habla de un tipo de personalidad, habla de un tipo de hijo, habla de un tipo de hijo que ayer hablábamos de eso. Recuerdo que Rafa nos hacía una pregunta y llegamos a la conclusión de que efectivamente dentro del pueblo de Hashem hay toda una variedad de ideas y de conceptos. Pero no es que eso es lo que le agrade a Hashem. No es que Hashem piense que hay dentro de su pueblo gente que es ignorante, pero que le basta con ir a las festividades y ya el resto del año no se presente, porque así hay gente. Solamente se acerca a las festividades. También hay gente que solamente se acerca a Hashem en momentos de angustia. Y eso no significa que Hashem no tenga misericordia y vaya a tratar con su angustia. Es más, hasta le solucione su problema.
Eso no significa eso. Significa que para Hashem, es Hashem, es Dios. Va a escuchar todas las necesidades, va a actuar para todos, pero Él espera de nosotros una actitud diferente. Nasoet Rosh, cuenta las cabezas, cuenta los que son cabeza, cuenta los que son líderes, cuenta los que creen lo que dice Devarim 28. Los que son mis hijos, dice la Torá en el Devarim 28, habla que son cabezas, nacieron para estar arriba, nunca abajo, siempre al frente, nunca atrás. Cabeza no cola. Eso dice Devarim, Deuteronomio. Es decir, a los hombres y a las mujeres que tienen una actitud de liderazgo, a los hombres y a las mujeres que son activos, no pasivos, a los que no se conforman con nada más estar en las festividades, a los que no se conforman con solamente hacer lo que pueden, no hacen lo que deben. Somos un pueblo que debe hacer lo que debe, cuando lo debe de hacer, no cuando quiere ni como puede, sino cuando debe y como se debe. Para eso está la alajá, que nos ayuda a entender cómo hacer las cosas. Para eso está las alajot de Shavuot, por ejemplo, que la mitzvah de Shavuot más importante es comer lácteos. ¿Qué más? Oír los Aserea Dibrot, los 10 mandamientos. ¿Qué más? Y o escuchar la Megilá de Ruth. ¿Saben? ¿No se habían dado cuenta que esta es la festividad que menos hacemos? Obsérvenla. Pesaj. Pesaj es una festividad que requiere mucho preparación anticipada, limpieza de la casa, del hametz, casherización de los productos, de los instrumentos de la cocina. El día del Seder de Pesaj requerimos un plato que tenga ciertos elementos, ¿no? Una ala de pollo o cabeza de pescado. ¿Qué más? Huevo, el maror, el jaroset. La más importante, la matzá, la matzá. Es decir, es una festividad que requiere anticipación. Después, brincándonos Shavuot, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, otra festividad que requiere granadas, dátil, trigo, tantas cosas, toda una preparación. ¿Qué nos dicen de Nazó? ¿Qué nos dicen de llegar a Rosh Hashanah? Ven con tus mejores vestidos y si puedes, tus mejores joyas, porque vas a terminar el año, pero así como lo termines, así lo vas a empezar. Y también es una fiesta que habla de preparación. Yom Kippur parece que no es una fiesta que requiere preparación, pero requiere preparación. Para llegar a Yom Kippur, 40 días antes empezamos a hacer Slichot. ¿O no es cierto? ¿Para qué son las Slichot? Preparar nuestro corazón. Slichot, las disculpas, el perdón. Perdónanos, Hashem, perdónanos, Hashem. Por cierto, que se tienen que comprar un libro de Slichot todos los que no lo tengan, todos. Por ahí lo tengo, aquí tengo uno. Tengo 2 libros de Slichot, uno en puro hebreo y otro en puro español. Slichot, tienen que comprarlas para el próximo Yom Kippur. Perdón, sí, Yom Kippur, prepararnos. Este es uno, este es un libro de Slichot y este es otro libro de Selichot. Este es un libro de puras oraciones en hebreo, que significa las diferentes formas en que le pedimos perdón. Y perdónanos por haber pecado, y perdónanos por haber hablado mal de nuestro prójimo, y perdónanos, y perdónanos, y perdónanos, y se la pasa pidiendo perdón, disculpas. Slijá es disculpas. Nosotros decimos, Slijá bebakashá, por favor, perdóname. Imagínense nada más. Así que Yom Kippur requiere 40 días de anticipación. Sukkot también es otra festividad que nos preparamos, ¿o no? 8 días antes de su levantamiento del azúcar, hay que hacer la azúcar. Levantar aquella azúcar bonita, adornarla, mandar comprar el etrog y el lulav. Todas nuestras fiestas requieren preparación. La única fiesta en la que no hacemos tanta bulla y que no nos requiere nada es Shavuot. Y pareciera que no tiene importancia tal vez por eso, porque no le invertimos economía, tiempo, pero Shavuot es la fiesta que transformó la creación entera
para buscar la forma de redimirse y acercarse a su Creador a través del regalo más importante que Hashem le ha dado a la humanidad, la Torah. La Torah es el regalo más importante que Hashem nos dio para atrevernos a conocerlo, porque a veces por el desconocimiento de su palabra, nosotros no hacemos lo que corresponde. A través de su Torah, a través de saber y practicar su Torah, nos acercamos a nuestro Creador. Shavuot parece una fiesta que no es tan importante, porque no requiere a nuestros ojos. Pero Shavuot es la fiesta que marcó el antes y el después de la humanidad. Sin Torah, el hombre no hubiera tenido oportunidad de acercarse la creación entera a su Creador. A Israel es diferente. A Israel se le reveló a Abraham, se le reveló a Isaac, se le reveló a Jacob y después así sucesivamente a los líderes, hasta Moshe, etc. Es decir, teníamos un conocimiento del Creador, pero la creación no tenía ese conocimiento. La misericordia y la bondad no se había extendido a la creación hasta el regalo de la Torah. Matán Torah, por eso Shavuot también se conoce como Matán Torah. ¿Qué es Matán Torah? El regalo de la Torah. Amados, tenemos que captar que Shavuot es eso y que ahora en esta parashá, dentro de Shavuot, porque tanto Bamidbar como Naso se leen durante Shavuot. Estas dos parashot, una que nos habla del desierto, porque fue en el desierto donde nos entregaron la Torá, pero el desierto no solamente representa escasez, necesidad, infertilidad, ¿cómo se dice? Infertilidad. Pero hay otra palabra para infertilidad, ¿no? Hay otra palabra, ¿no? Para no decir infértil. Fértil es bueno, pero para infértil hay otra palabra. Esterilidad, eso me refería. El desierto representa esterilidad, pero no solamente esterilidad, el desierto es el momento oportuno, porque hemos visto en la Torá que todos los grandes de la Torá tuvieron su encuentro con Hashem, ¿en dónde? En el desierto. Midbar, Bamidbar, en el desierto. En el desierto aprendemos a oír su palabra. En medio de las circunstancias adversas y las circunstancias difíciles, son el puente que debería ser el puente que nos acerca al Eterno para aprender a escuchar. ¿Qué he hecho? No es ¿por qué me pasa esto? ¿Qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Qué tengo que mejorar? Y decía un gran rap, Gamsule Tová, todo obra para bien. Hasta esto, difícil, Gamsule Tová. Cuando tengamos esa mentalidad, entonces empezaremos a caminar más en obediencia a Hashem. Y luego viene Naso, cuenta a los Rosh, a los cabezas. Entonces ustedes dirán, si creen que Hashem quiere que seamos cola, si quieren que seamos los que están siempre atrás, que siempre seamos los que caídos, que siempre seamos los que no nos podemos levantar, los que caemos al hoyo y necesitamos que alguien venga y nos saque porque es imposible para nosotros, las circunstancias nos ganan, las situaciones difíciles nos ganan, no podemos, no sabemos cómo salir y no sabemos y no podemos porque tenemos una mentalidad como la que por ADN se metió en el ADN de la creación y nos hace recordar siempre, siempre. No ha habido, querida Shoshana, un exilio tan grave y tan pesado como el de Egipto. No lo ha habido. Mira que hemos caído en manos de muchos exilios, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y por más de 1852 años no tuvimos en control la ciudad vieja de Jerusalén. La tenían, el último reino que la tuvo fue un rey jordano llamado Hussein en 1968. Ya éramos una nación, ya nos habían entregado Israel las Naciones Unidas en 1948, pero no gozábamos de la ciudad vieja, de la Sierra Santa, de la ciudad que Hashem determinó que iba a ser la ciudad sagrada, Jerusalén. No era nuestra. Y por 1852 años creíamos que no nos la merecíamos. Cuando se levanta la guerra de los 6 días, les mandé un documental, por eso les mando para que lo lean y sepan que tiene un énfasis impresionante. El primer ministro de aquel entonces manda a pelear y extrañamente,
conquistan Jerusalén casi sin guerra, casi sin derramamiento de sangre. Los jordanos abandonaron Jerusalén sin ofrecer resistencia, y cuando lo conquistamos dijimos, ¿y ahora? Y ahora, es que, ¿sabes qué? La esclavitud se ha vuelto un gigante, y esclavitud no es un sinónimo, o no estoy hablando de esclavitud en un sentido literal, como el que conocemos de hace 200 años, de grilletes y todo. Es mentalidad esclava, es el no puedo, es el lo intento pero me vence. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, ese exilio, esa esclavitud que vivimos en Egipto, se nos metió tanto, tanto, tanto en la mente, en los huesos, en los tuétanos, en nuestro ser, que aún nos sigue costando trabajo dejarla. Hay gente que me dice, es que no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de drogarme. Sí, claro que no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque él ya se ha atado, él ya se esclavizó, él ya se esclavizó, él ya dijo que no. El poder de las palabras. Por eso Nazó, ahora siguiendo con el tema de Nazó, imagínense qué interesante. Nazó esta parashá, en esta parashá de Nazó, escuchamos las palabras que nos pueden liberar, las palabras sacerdotales de la bendición de los hijos. Birkat Abanim, número 6, verso 24. Desde el verso 20 le dice Moshe, el Eterno a Moshe, Moshe habla a Aarón y a los hijos de Aarón, que cuando vayan a bendecir a mis hijos, a Israel, los bendigan con estas mis palabras. ¿Sabe qué? Lo que deberíamos de hacer es ya habernos cansado de bendecir a nuestros hijos con un Dios te bendiga, nada más. Porque si nosotros miramos la escritura, Jacob en Génesis 48, Bereshit 48, cómo Jacob bendijo a sus 12 hijos, a cada uno lo bendijo de acuerdo a su habilidad. 12 bendiciones diferentes. Si miramos en Deuteronomio 26, 27 y 28, vemos a Moshe a punto de morir, bendiciendo a las 12 tribus de diferente forma cada uno. Si miramos Birkat Abanim, la bendición del Eterno que tiene tantísimos, tantísimos secretos, mañana vamos a hablar de los secretos de la bendición, de Birkat Abanim, Yevarejeja Adonai Beyishmereja, todo lo que representa esa oración. Pero ¿qué estoy tratando de decirles con esto? Que la parashá Nazó es una parashá donde nos enseña que tenemos que tener otro tipo de mentalidad, otro tipo de actitud, otro tipo ¿cómo se los explico? De pensamiento, de acción, no solamente es una autocrítica, sino de romper nuestros propios paradigmas, de romper nuestros propios limitantes, de quitarnos los limitantes, de saber que podemos, que tenemos la capacidad y el acompañamiento de Hashem para que nosotros podamos salir victoriosos. Cuenta a los elevados, cuenta a los que ya les cayó el 20, cuenta a los que ya tienen otra actitud. Alzar o elevar significa Nazó. Este es el nombre de la porción de esta semana. Y aparece Nazó cuando empieza esta palabra Nazó, cuando habla del conteo, el censo. Pero también Nazó aparece en la bendición sacerdotal. Hay una conexión en la bendición sacerdotal muy importante que necesitamos aprender a tomar para nosotros. Nazó. Está conectada en la bendición Birkat Abanim o Birkat Kohanim, como se conoce. Nazó, su raíz, Nesiat, que significa cuando el Cohen eleva las palmas. Observe esto, mire mis manos. Cuando el Cohen pronuncia la bendición de Birkat Abanim o Birkat Kohanim, lo que hace es elevar sus manos de una manera precisa y determinada en los tiempos del templo. Observen, lo hacían de esta forma. Déjenme ver si lo están viendo correctamente ustedes. De esta forma. La elevaba, el Cohen se ponía por encima del pueblo, elevaba sus manos y hacía esto. Miren mis dedos, miren mis manos. Esta posición
Esta posición lo que hacía es que creaba una conexión. Este hoyo que hace mis dedos, al unir las dos manos, creaba una conexión donde el flujo de la bendición de Dios iba por sobre todo Israel. Por eso cuando Hashem le dijo a Moisés, dile a Aarón y a los hijos de Aarón que cuando bendigan a mis hijos, eleven sus manos. Esa acción de elevar es esa actitud diferente, es esa actitud de vencedor, es esa actitud de que por los méritos de otros yo puedo tener victoria. No crean que la actitud de estar elevado es una acción no nada más de nuestros méritos, es por los méritos también de nuestros padres. Es por eso en la Torá se conoce como al Eterno como un Dios trigeneracional. Dios de Abraham, siempre que leemos algo, este es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, por los méritos que hicieron nuestros padres, por los méritos de nuestros grandes rabinos, por los méritos de grandes sadiquín, nosotros hoy podemos ser contados como Rosh, como cabezas, porque nos enseñaron que sí podemos, que nos dieron un ejemplo de que nosotros no somos como las demás naciones, que no pensamos ni actuamos como las demás naciones, sino que somos un pueblo que hace lo que debe, como debe, cuando debe, es un pueblo que obedece. Nace Benishma. Nace Benishma, le dijimos. ¿Qué es Nace Benishma? Oiremos y obedeceremos. Oiremos y obedeceremos. Cuando Hashem anduvo en el mundo buscando a quién entregarle su Torah, anduvo y las naciones siempre le preguntaron, ¿qué dice tu Torah? Y todas le dijeron, no, eso no nos gusta. No robarás, no, yo tomo lo que está mal parado. Yo me lo voy a robar, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó con nosotros, le dijimos, Nace Benishma, y Hashem preguntó, ¿no quieres saber qué dice mi Torah? Y ellos le dijimos, nos basta. Los primeros patriarcas, los primeros padres, nuestro pueblo en los tiempos antiguos, le dijimos, nos basta con que venga de ti y oiremos y obedeceremos. Es decir, de ellos tenemos el ejemplo de que sí podemos, solamente tenemos que romper ese paradigma, quitarnos esa esclavitud mental, esa esclavitud del paradigma. ¿Sabe qué es un paradigma? Un conjunto de ideas que crean una estructura y que te dicen lo que puedes y lo que no debes. Eso es lo que es un paradigma. Para nosotros, como pueblo de Israel, como pueblo de Hashem, no podemos tener paradigmas. En todo caso, si tuviéramos un paradigma, ¿sabe cómo sería? Él es nuestro paradigma. Si el paradigma es un conjunto de ideas que crean una estructura que te dice lo que puedes y no debes, por eso algunos tienen su paradigma muy estrecho, algunos tienen un paradigma más abierto, más grande, es decir, que tienen menos limitantes, pero a final de cuentas, paradigma. Por ejemplo, hoy se creó un paradigma nuevo. Se creó un paradigma nuevo. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Que es normal ver a dos niñas besándose en la calle, que es normal ver a dos niños besándose en la calle, que es normal ver a dos niñas casándose, a dos niños casándose. Hablo de hombres y de mujeres. Eso ya creó un paradigma, ya es normal. Pero es que es eso, un paradigma. Si estamos hablando de que es un paradigma, un conjunto de ideas que van a crear una estructura que me dicen qué sí puedo y qué no puedo, entonces que el paradigma que tenga el ser humano sea Dios. Porque si tu paradigma es Dios, Él te va a decir todo lo que puedes y todo lo que no puedes hacer. Para eso tenemos los 620 preceptos. Ah, ¿que no son 613? Ayer aprendimos que son 620. 613 de Torah y 7 de Rabanut. Hay que ponernos a trabajar en ese sentido. Hay que ser en ese sentido, mostrarle a Hashem que somos lo que Él espera que seamos de Él. Y entonces comienza esta expresión, comienza la expresión de la bendición sacerdotal. Cuando el Cohen levanta sus manos, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, levanta sus manos, coloca sus manos de una manera precisa y determinada, con un corazón abierto, con una mente abierta, sin limitantes, y sus palmas en nazó levantadas, la bendición que dice el sacerdote se transforma en un conducto de energía para la abundancia divina
para todo el pueblo de Israel y para todo aquel que lo escuche. No solamente es una bendición para Israel, es para todo aquel que antes tenía un espíritu de orfandad, como dice la Escritura, mas ya no hay espíritu de orfandad, ahora hay un espíritu que clama, Abba, Padre. Miren nada más qué interesante. Esta bendición, la bendición del Cohen Gadol, está compuesta de 3 partes. Anótela. Está compuesta a grosso modo de 3 partes. Birkat Abanim o Birkat Kohanim está compuesta de 3 partes. Cuando dice que Hashem te bendiga y te proteja, es la bendición física, material de Hashem sobre sus hijos. Número 2, que Hashem ilumine su semblante sobre ti y te conceda gracia. Esa bendición tiene que ver, cuando habla de gracia, habla desde la óptica del judaísmo, de inspiración. ¿Sabe que a veces nos falta inspiración? ¿No sabías ese significado? No sabía recibiendo lo que está hablando. No sabías el significado de las bendiciones. Hola. ¿En tu grupo no te han dicho? Voy a cerrar tu micrófono que se abrió, Saraí? ¿Tienes alguna pregunta? Así que, sigo. La segunda bendición, la parte, estamos dividiendo la Birkat Abanim, la bendición de los hijos, en 3 partes. La primera, que Hashem te bendiga y te proteja, es la bendición física que Hashem le da al pueblo. La segunda bendición, que dice que Hashem ilumine y su semblante esté sobre ti y te conceda gracia, en términos de Israel, es un concepto de inspiración. A veces lo que nos falta es inspiración. Con inspiración podemos, ¿qué sería la inspiración en ese sentido? Es como la gasolina, como la energía que nos motiva a no detenernos. Es decir, nos hace falta que estemos inspirados. Es parte del plan de Dios. Y la tercera y última parte de la bendición, lo que sería como la bendición culminante, es que Hashem alce su rostro hacia ti y te conceda paz. En esta expresión, alce su rostro, ahí aparece la raíz de la palabra naso. Naso. Así que qué interesante, alce su rostro hacia ti y te conceda paz. ¿Qué quiere decir eso? Los sabios, los jajamim, me enseñan que elevar el semblante, es decir, que alce su rostro hacia ti, es la idea de que te va perdonado. Es la idea de que te ha perdonado. En Shemot nos menciona los 13 atributos de misericordia de Hashem. Está en Shemot cuando dice Vayagor Adonai al Panaba y Krab. Adonai, Adonai. El Rahum, está en las tefilot que hacemos. Está en el pasaje de Shemot, cuando habla de cómo es su misericordia lenta, tarde para la ira, etc. Es toda esa porción que se encuentra ahí. Eso se le conoce como los 13 atributos. Y en los 13 atributos también encontramos la raíz de la palabra naso en relación con el perdón de los pecados. Es decir, cuando perdonamos, miren, a ver, observen esto. Cuando el hijo es culpable de algo, ¿cómo se acerca a papá? ¿Con la cabeza? Vaya, dice mi hija, es palabra ladina. Vaya. La cabeza gacha, agachada, ¿verdad? Así se acerca. Pero cuando el hijo se acerca con esa actitud, el padre lo que hace es, ya se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué tienes, hijo? Y lo agarra, lo sienta en sus piernas y le empieza a decir, te perdono, no te preocupes. Y entonces lo que hace esa expresión de perdón es que el hijo levante otra vez su cabeza. Es decir, nació, es el resultado del perdón de nuestros pecados. Si no hemos cambiado de actitud en nuestra vida, es porque no nos hemos sentido perdonados.
no nos hemos sentido perdonados, no nos hemos sentido que Él ya nos perdonó. Y por eso seguimos con nuestras limitantes, por eso seguimos con nuestras actitudes derrotistas, con nuestros pensamientos esclavizados, no sé si lo dije bien, es decir, con esa mentalidad de esclavo y no de una persona libre. Pero el nazó de la parashá que hablamos, de esta porción, es la actitud de un hombre y de una mujer que ha sido perdonado, de un hombre y de una mujer que entiende que papá ya lo perdonó. Y si papá ya lo perdonó, ¿por qué traer una actitud de derrotado? ¿Por qué traer una actitud de vencido? ¿Por qué traer una actitud de que no te ha perdonado, de que no puedes, de que es todo bien difícil, de que no sabes cómo salir adelante? Claro que Hashem en su palabra te ha trazado la ruta para que tú seas exitoso o exitosa en lo que te propongas, en la vida sentimental, en la vida espiritual, en la vida familiar, en cualquiera de las áreas que tú quieras. Hoy se encienden velas a las 7:59. Tenemos 7 minutos para prender nuestras velas, ¿ok? Así que váyanse preparando todos. Para mujeres, para encender sus velas en unos minutitos. Mientras seguimos con la parashá. Nazó es la idea del perdón. Nazó es la idea de que Hashem ya te perdonó. Ya cambió y quiere que ahora cambies tu actitud. Por eso él dice que eleva su rostro. Ahora, cuando él dice, alce su rostro sobre ti, ¿qué quiere decir? Que cómo estaba su rostro de él, de Hashem. Dice, que alce Hashem su rostro sobre ti y te conceda paz. ¿Qué quiere decir que alce su rostro sobre ti? Alce nazó, pero alce también es la expresión que dirige su rostro hacia ti. Mírenme, si me están viendo por la pantalla de su teléfono, de su computadora o de su televisión. Cuando tú no vas a Hashem con una actitud que a él le agrada, su rostro está dirigido hacia otro lado. Cuando tú vienes con la actitud correcta hacia él nazó, él alza, dirige su rostro hacia ti. Eso significa que ya se congratuló contigo. Cuando tú estás enojado con alguien, ¿cuál es una de las actitudes que muestras, Shoshana, cuando estás enojado con alguien? Ni lo miras. No, lo ignoras. O le aplicas la ley hielo, ¿no? Parece que le estás poniendo atención y no le estás poniendo atención. Es decir, así actúa Hashem. Pero cuando tú ya vienes con otra actitud, sabiendo que eres perdonado, él dirige su rostro hacia ti. Nazó significa dirigir también. Dirige su rostro hacia ti porque ya te miró a ti, que tus transgresiones ya no son un limitante para ti. Y entonces te inunda de su shalom, de su paz. Cuando Hashem aclara la motivación que él tiene para conectarse con nosotros y la motivación que deberíamos de tener nosotros para conectarnos con él, entonces lo que nos viene como resultado es shalom. Pero no cualquier shalom. Ahora sí, como la doctora me mandaba un mensaje, shalom abait, porque ya te perdonaron tus pecados, porque ya no tienes una actitud derrotista, tienes una actitud victoriosa, ya no estás limitado, ya no tienes una actitud de limitado, de no puedo, sigo siendo esclavo de esto. Por eso la parashá nos invita a elevarnos, elevarnos. La parashá nos invita a elevarnos, a tener una conciencia elevada. Eso es nazó. Ese es el flujo de la bendición de nazó. Toda la energía divina cuando yo ya no tengo esos limitantes. Toda la energía divina cuando yo comprendo que el propósito de Hashem para mi vida es levantarme. No que esté caído, no con la cabeza gacha, sino con la cabeza levantada. Eso es nazó. Preguntas.